Juárez y su México, por Ralph Broder. 9. Primera parte. Educación. 6. Porque Santa Anna representaba palmariamente el porvenir probable de la nación. Santa Anna era el producto, el portento y la personificación de una época. Los años que siguieron a la eliminación de Guerrero y de la vieja guardia eran un lapso largo y triste de turbulencia incurable, insignificante, estática, una sucesión de gobiernos efímeros formados y derrocados por motines militares, un vaivén de aventureros transitorios, una viceversa de regímenes tan monótonamente idénticos que los espectadores extranjeros, observando el fermento frustráneo y la inestabilidad tenaz del país, y hasta los mismos mexicanos, dieron por comprobada la incapacidad congénita de la nación para gobernarse. Dictamen somero y superficial, porque la agitación era sintomática de un mal que aún no se había localizado. Si esta etapa de la formación nacional pudiera sintetizarse en una frase, sería sin duda llamándola el reinado de Santa Anna. Suya era la figura que volvía una y otra vez, ora de una forma, ora de otra, entre todas las vicisitudes variables de aquellos días destemplados, el elemento constante de su mutabilidad, el oportunismo pertinaz, el renegado perenne, acomodándose a todos los giros, gobernando por intuición y sin brújula, especulando sobre cualquier viraje con tal de conquistar y retener el poder. Boyante, ambicioso, pueril y tan inconsecuente como confiado en sí mismo, Santa Anna era la creación acabada de una época que abarcaba como un coloso y que explotaba como un político, y por ser a la vez su criatura y su creador, fue también un fenómeno social. El hombre que llevaba el nombre de Antonio López de Santa Anna Pérez de Lebrún era, por su genealogía, vástago de padres españoles, flor innata del comercio colonial, y por su temperamento, un criollo consumado. Su padre, corredor de hipotecas en Veracruz, terrateniente acomodado en Jalapa, era un hombre de consideración en ambos parajes por sus rentas respetables. El hijo optó por una carrera militar, ingresando en la academia a los 17 años. Salió teniente en 1811, hizo sus primeras armas en la campaña contra Hidalgo, pero 10 años más tarde se vio relegado, con el grado de capitán, a la casa de bandidos en la costa veracruzana, con motivo de un espadillazo escandaloso. En vísperas de la independencia comenzó a subir asaltos. Un día, en 1821, le tocó la suerte de saltar 2 grados en 12 horas. Amaneciendo capitán, derrotó a una partida de guerrilleros y conquistó así el grado de teniente coronel antes de mediodía. En la tarde, los patriotas sobrepujaron a los realistas por sus servicios y al atardecer, Santa Anna, coronel, jugó el albur y optó por la independencia. Lo abigarrado lo llevaba en la sangre, y hasta en la sangre vertida, pero luciéndolo siempre con charreteras en los hombros y valor en la voz. Buen militar, sabía obedecer, buen subordinado, obedecía puntualmente a los giros del orden imperante. Nombrado general brigadier por Iturbide, se declaró partidario del imperio. Vuelto impopular Iturbide, se pronunció por la república. Lo único que sabía de repúblicas en aquel entonces, según lo refirió más tarde, era lo que le había platicado un licenciado en Jalapa, pues, educado en el cuartel, su cultura quedó acuartelada, y aunque con el tiempo y las armas conoció todos los sistemas políticos, hasta el fin de sus días siguió siendo un iletrado político. Caído Iturbide, se le ocurrió singularizarse, emancipando a Cuba, pero el proyecto despertó poco interés en México, y al cabo de 5 años pasados en el ocio, ora como gobernador de Veracruz, ora como gobernador de Yucatán, se cansó de la paz y aprovechó la lucha civil para volver a la carrera. En 1829 se pronunció a favor de Guerrero. Hasta aquí su carrera no era notable, carrera corriente de un joven militar ambicioso, resuelto a llegar como sea, sin importarle los medios ni las banderas,
no se diferenciaba en nada de los ejemplos que abundaban en su alrededor. Su volubilidad denunciaba su ignorancia, y cambiando siempre de enseña, ensayaba cada causa para valorizar el interés que para él tenía. Solo al integrarse a la vida pública se volvió interesante su carrera, pero entonces su ascenso resultó portentoso. Criollo y de los más caracterizados, Santa Anna era más que un aventurero individual. Sus lealtades eventuales nacieron de la anomalía de su clase bajo el régimen colonial, desembarazada, al fin, pero desarraigada también por la independencia. Su tierra original siguió siendo su patria de adopción, explotable en su propio provecho y su patriotismo, la especulación de un oportunista emancipado. El medio ambiente favoreció su desarrollo. La ambición de Santa Anna al abrazar la rebelión de Guerrero era la antítesis del motivo que determinó a Álvarez a defender al veterano de la independencia. Pero los dos campeones de Guerrero tenían, por lo menos, un elemento en común. Ambos fincaron su fe en los héroes populares. En un periodo de inseguridad, de tensión y de inmadurez política, la tendencia a confiar en las personalidades más bien que en los principios era muy marcada, y en aquella fase favorable, la carrera del aventurero atravesó la República con un contacto contagioso. Igualmente indiferente, por su parte, a tirios y troyanos, pero sumamente sensible al culto de la gloria encarnada por Guerrero, Santa Anna apostó al héroe popular y salió ganando. La bonanza se convirtió en sistema político y, caído Guerrero, el soldado de fortuna la explotó en provecho propio. Por algo había nacido criollo y la fórmula era fecunda. En 1829, Santa Anna conoció la gloria por derecho participando en la defensa de Tampico contra una expedición española llegada de Cuba para la reconquista de México. Aclamado como héroe nacional por su parte en el triunfo, sentó sus reales en la patria, completamente aclimatado. De allí en adelante, la historia patria era la suya. A los 2 años de la muerte de Guerrero, el veterano de Tampico aprovechó los caprichos de la política y llegó al poder colaborando con un pronunciamiento contra el gobierno conservador. La buena ventura le valió la presidencia de la República, por primera vez en 1833. Pero, sabedor de su inexperiencia política, se retiró temporalmente a su finca en Jalapa, dejando las riendas del gobierno en manos del vicepresidente. Conforme a la Constitución de 1824, se compensaba al candidato derrotado en los comicios con la vicepresidencia, y como su contrincante perdió la elección con un margen tan reducido que no cabía duda que contaba con el apoyo popular para su programa, el presidente electo demostró su sagacidad al confiarle las responsabilidades del gobierno, quedando por su parte en actitud de observación, listo para aprovechar sus aciertos o sus errores. Con este experimento se inició la educación política de Santa Anna y del país. El vicepresidente, don Valentín Gómez Farías, era un médico de provincia, metido en política, que tenía ideas avanzadas y no tardó en ponerlas en práctica, con el consentimiento tácito de Santa Anna. Además de Santa Anna, contaba con la colaboración oficiosa del doctor Mora, doctor en filosofía y pionero sociológico, que se identificó con sus ideas y compartió sus responsabilidades tan íntimamente que figuró en la administración como su doble intelectual y su mentor político. Los dos profesionales ministraron un choque profundo al país al iniciar un programa de reformas que se prolongó con sobresaltos por casi 2 años. 2 años para recuperar 10 años de falsa independencia resultaron muy pocos y la empresa era apremiante. Y Mora y Gómez Farías, cobrando fuerza con la urgencia del remedio, se apresuraron a poner en vigor medida tras medida, cada una más drástica que la otra. La educación secularizada, la universidad pontificia suprimida, la reeducación racional iniciada, la coacción civil en el cobro de los diezmos eclesiásticos abolida, la validez de los votos monásticos invalidada, el patronato reivindicado por el Estado, las inhumaciones en los templos prohibidas por motivos higiénicos. Paso a paso, la invasión del terreno sagrado, con un programa que no pasaba, en rigor,
de ser un plan de saneamiento cívico, se impuso gracias al arrojo de los reformadores y al apoyo de un Congreso liberal. Pero los decretos de reforma presagiaban tan claramente la separación de la Iglesia y del Estado, que el pánico se difundió entre los conservadores, provocando agitación hasta en los confines más remotos del país, donde la joven generación se dio cuenta de cuánto podía lograrse y cuán rápidamente con el arranque y la resolución indispensables. Los brotes de rebelión provocados por el programa obligaron a Santa Anna a salir repetidamente de su retiro para reprimirlos. Los ultrajados, sacudidos por los remedios bruscos, reaccionaron enérgicamente, exigiendo en balde un alto a las represalias de la razón. Las purgas se redoblaron, la cólera sorda se congestionó, las protestas llegaron al estertor, y entonces Santa Anna salvó la situación, expulsando a Gómez Farías del gobierno y restableciendo la confianza pública en un orden social en el cual no podían repetirse tales atentados a la ligera, y a la ligera no se repitieron. Las repercusiones de estos sucesos llegaron a Oaxaca, donde los liberales, alentados por la presencia en el poder de Gómez Farías, eligieron para la legislatura del Estado a sus mejores representantes, entre ellos a Juárez. Uno de los decretos del Congreso Federal le valió a él también la liberación de sus compromisos coloniales y la independencia personal. Ese decreto ordenaba la expulsión de los españoles, iniciada por los gobiernos anteriores, y el obispo de Oaxaca, aunque su nombre no figuraba en la lista negra, se solidarizó con sus compatriotas y se marchó a España con los demás obispos de la República. De modo que el padre Salanueva, que acariciaba todavía la ilusión de ver tonsurado a su ahijado, se vio obligado a sacrificarla por falta de autoridad competente. Esta circunstancia fue para mí sumamente favorable, dice Juárez, porque mi padrino, conociendo la imposibilidad para ordenarme de sacerdote, me permitió que siguiera la carrera del foro. Desde entonces seguía yo subsistiendo con mis propios recursos. Emancipado moral y materialmente, y liquidada la deuda con el padrino, Juárez se valió de la tribuna liberal para reconocer su deuda con la patria, presentando en el Congreso del Estado una iniciativa para celebrar solemnemente la memoria de Guerrero. La iniciativa fue adoptada por unanimidad, y Oaxaca manifestó sus simpatías en una ceremonia cívica que convocó a todos los sectores de la sociedad para rendir homenaje al héroe muerto y tributarle todos los desagravios posibles en 1833. Encabezada por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas y escoltada por las tropas, una multitud imponente se fue de paseo por la campiña hasta llegar al convento donde la víctima encontró la muerte. En el mismo sitio de la ejecución, el párroco pronunció el elogio fúnebre. Rehabilitado el extinto, los restos, desenterrados y acomodados en una urna de plata, fueron transportados a Oaxaca, a paso ritual, pausado y solemne, deteniéndose el desfile cada cuarto de hora para descargar una salva de fusilería. Y al llegar a la ciudad, la urna, saludada con repiques de campanas y truenos de cañones, fue exhibida en la catedral, propiciada por una misa de requiem, antes de seguir hasta el convento, donde el último gran trío de libertadores había sido encarcelado y donde quedó depositada por los siglos de los siglos la reliquia consagrada. Trofeo del tiempo impuesto a la eternidad. La participación del clero en los ritos patrióticos, tan conspicua como política, no dejó de llamar la atención del público. Tampoco pasó inadvertida la participación de Juárez, cuya iniciativa movilizó el fervor patriótico. El gesto del joven diputado, extendiendo la mano al protomártir de la independencia y recogiendo el toque de consagración, lo situó en la marcha del tiempo. ¿Pero dónde? ¿En las urnas del porvenir? Al mismo tiempo, Juárez se señaló contra otra iniciativa, proponiendo al Congreso la confiscación de los antiguos bienes de Cortés en beneficio del Estado. Ambas iniciativas no pasaban de ser gestos formales, conmemorativas del pasado, próximo o remoto, ejercicios de patriotismo retrospectivo, mientras que la nación se veía sorprendida por el llamado urgente del futuro.
recogiendo rápidamente la herencia de los insurgentes y sustituyendo el culto a los héroes con la reforma heroica, Gómez Farías y Mora iniciaban el esfuerzo iconoclasta para implantar el Estado laico, preconizado por Méndez como la obligación ineludible del Partido Liberal. Pero Méndez había muerto, Mora y Gómez Farías se hallaban lejos, y su vida política era pasajera y breve. En Oaxaca, la cruzada liberal levantó revuelo, pero un revuelo limitado al escándalo, a la murmuración, a los trastornos de la plácida maledicencia, a los sabrosos chismes callejeros y a una denuncia del instituto. La prensa capitalina publicó una carta anónima, suscrita por algunas señoras que se llamaron las Madres de Oaxaca, y que levantaron la voz para protestar contra la corrupción de sus hijos en el plantel liberal. Y la reacción del plantel liberal hubiera revuelto a Méndez en su tumba. La agitación tuvo de su lado al cuerpo docente, que se reunió precipitadamente para discutir si más convenía contestar al ataque o pasarlo por alto. Los opinantes optaron por la refutación, pero sin ponerse de acuerdo sobre el modo más adecuado de defender su buen nombre. Si se debía recurrir a una declaración conjunta, recitando sus antecedentes y demostrando la respetabilidad y la ortodoxia de los dirigentes, el honorable dominicano, que fue el primer rector del instituto, el honorable magistrado de la Suprema Corte, el segundo, el digno chantre de la catedral, el tercero, o bien invocando el testimonio del magnífico altar obsequiado a la Virgen de Guadalupe, o llamando a declarar a su favor a los vecinos, o demandando a las malas lenguas ante la ley, y en tal caso citándolas ante el Tribunal de la Fe o la autoridad civil, o contratando acaso a un buen abogado para sacar a luz lo que había en las imputaciones de aquellas pseudomadres, ya que a todas luces las mamás estaban inspiradas, hasta que, por fin, se acordó levantar la sesión y la facultad, confusa y agitada, andando en dimes y diretes, mandó imprimir y publicar el acta correspondiente. Solución propuesta por Juárez, que asistía al debate en su calidad de profesor de física, y que fue sin duda la mejor defensa de sus colegas. A los 6 años de inaugurarse, ya se había enmohecido la casa de estudios con la timidez institucional, dejando poco que escoger entre fariseos y saduceos. El instituto se convertía en un seminario anodino y seguro, donde la salvación se ganaba de pico. Empero, precisamente en estos momentos, a Juárez mismo le tocó una desgracia oportuna, una de esas desgracias salvadoras que son en realidad revelaciones con disfraz, y que merece, por lo tanto, la amplia narración que dejó consignada en sus memorias. Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas, y su alianza estrecha con el poder civil le daba una influencia casi omnipotente. El fuero que le sustraía de la jurisdicción de los tribunales le servía de escudo contra la ley y de salvoconducto, para entregarse impunemente a todos los excesos y a todas las injusticias. El pago de las obvenciones se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Había, sin embargo, algunos eclesiásticos probos y honrados que se limitaban a cobrar lo justo, sin sacrificar a los fieles. Pero muy raros eran estos hombres verdaderamente evangélicos, cuyo ejemplo, lejos de retraer de sus abusos a los malos, era motivo para que los censurasen, diciéndoles que mal enseñaban a los pueblos y echaban a perder los curatos. A Juárez le tocó conocer un caso típico. Los vecinos de Loxicha acudieron a él en solicitud de amparo contra las exigencias del párroco, y como su clientela era de pobres, con la regla, no con la excepción, ganó la experiencia reveladora. Aceptó el pleito y compareció en defensa de sus clientes ante el Tribunal de la Fe. Sin duda, por mi carácter de diputado y porque entonces regía en el Estado una administración liberal, puesto esto pasaba a principios del año 1834, fue atendida mi solicitud y se dio orden al cura que se presentara a contestar a los cargos que se le hacían, previniéndosele de que no volviera a la parroquia hasta que se terminase el juicio que contra él se promovía. Pero desgraciadamente a los pocos meses cayó aquella administración, y con ella cayó la causa instruida. El acusado volvió a la parroquia y a sus prácticas, mandó detener a cuantos habían informado en su contra, les puso incomunicados
incomunicados en la cárcel y obtuvo órdenes de la ciudad para que se encarcelara a la delegación que tuvo la osadía de presentar la protesta. Me hallaba yo entonces, a fines de 1834, sustituyendo la cátedra de Derecho Canónico en el Instituto, y no pudiendo ver con indiferencia la injusticia que se cometía contra mis infelices clientes, pedí permiso al director para ausentarme unos días y marché al pueblo de Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con objeto de obtener su libertad. A su llegada pudo comunicarse con sus clientes, pero al día siguiente el juez del pueblo consignó al demandante por delito de vagancia, y Juárez, temeroso de mayores atropellos, regresó a Oaxaca, resuelto a demandar al juez ante el Tribunal del Estado. Pero aquí también se le anticipó el párroco, obteniendo su aprehensión por incitar al pueblo en contra de las autoridades, y Juárez pasó a la cárcel, junto con otro abogado detenido por el mismo motivo. A pesar de la protesta formal que promovió inmediatamente ante el Tribunal del Estado, no fue hasta 9 días más tarde cuando recobró su libertad condicional, y jamás se dio curso a mis quejas y acusaciones contra los jueces que me habían atropellado. Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los inválidos que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas, en consorcio con la autoridad civil, me demostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquellas y de su alianza con los poderes públicos, y me afirmaron de mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. Así lo hice en la parte que pude, y así lo hacía el Partido Liberal. Pero por desgracia de la humanidad, el remedio que entonces se procuraba aplicar no curaba el mal de raíz, pues aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada, reemplazándola con otra liberal, el cambio era solo de unas personas, y quedaban subsistentes en las leyes y en las constituciones los fueros eclesiásticos y militares, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes de que abusaba, fomentando los motines para cimentar su funesto poderío. Así fue que apenas se estableció una administración liberal, cuando a los pocos meses era derrocada y perseguidos sus partidarios. De tales experiencias nacen las convicciones militantes. El cura de Loxica impulsó la evolución iniciada por Miguel Méndez. Al emprender el pleito, Juárez era catedrático del Instituto, diputado al Congreso y magistrado recién nombrado al Tribunal del Estado. Al abandonarlo, era reformador vitalicio, pero inactivo. En 1834 Gómez Farías había caído, el lance liberal había terminado, y Juárez, hackeado por el ubicuo cura de Loxica, pasó varios meses en Tehuacán, confinado como proscrito político. Implacable en sus venganzas, como lo son generalmente los sectarios de alguna religión, el cura lo encaminó por la vía de su destino. La revelación, aunque tardó mucho en manifestarse, penetró profundamente en el cuerpo y el alma de un hombre dotado de la memoria de un animal y de la paciencia de un inmortal, y que sólo esperaba el momento propicio para combatir la institución de la cual se había emancipado para siempre. El fracaso de Mora y Gómez Farías puso de manifiesto que les faltaba todavía el apoyo suficiente para efectuar la reforma, pero su éxito era la prueba contundente de que sólo se habían anticipado a la razón propicia, que el ensayo prematuro volvería a repetirse, quedó garantizado por su descalabro, aunque el cuándo y el cómo eran las incógnitas de la ecuación. El lapso entre el nacimiento y el renacimiento de la reforma era un hiato muy largo. La vuelta ocasional de un régimen liberal, alternando con una reacción clerical, solo servía para variar, sin violar las combinaciones dominantes del poder conservador, provocando improvisaciones de personas sin disonar con las instituciones de las clases privilegiadas. Sin embargo, el periodo produjo algo más que el contrapunto monótono de intervalos mayores y menores. El statu quo ante se prolongó otra década más, y todavía otra, debilitándose por su misma seguridad, antes de llegar al descubrimiento de que, tanto en la vida política como en la física, todo organismo que se desarrolla tiende a degenerar. Todo podía frustrarse menos la dialéctica de la historia,
y aunque la agitación política abundaba en los años posteriores a la reforma abortada, la nación quedó inmovilizada, víctima del desarrollo detenido, hasta que la flaqueza fisiológica del cuerpo social se reveló bruscamente en el primer choque con las potencias extranjeras. Lo que las reformas de 1833 no lograron demostrar se manifestó con el impacto del mundo exterior sobre la organización enfermiza del país. En 1835, Gómez Farías y Mora salieron al extranjero, anatemizados por la prensa clerical. Ayer, anunció su voz más clamorosa, ha salido, por fin, de esta capital el execrable Farías, abrumado por las justas imprecaciones de una ciudad entera, la primera en el nuevo mundo de Colón, sobre la cual pesarán en el futuro sus terribles desafueros. Una epidemia de cólera, morbo, coincidiendo con la crisis, contagió la retórica de la prensa y la oratoria del púlpito. Gómez Farías atrajo, cual ominoso cometa, el cólera y la miseria, la inmoralidad y el sacrilegio, la exaltación de los delincuentes y la depresión de los honrados, el triunfo de la canalla soez y el abatimiento de la porción escogida, el terror y el luto de las familias, las proscripciones, el llanto, la muerte bajo 1000 y más formas horrorosas. Y en el paroxismo de la ira, la peroración llegó a parangonarlo con el antiguo monarca recién muerto. Fernando VII se avergonzó de ver que en sus antiguas colonias se produjo y fue elevado un monstruo que le excediera en escándalos y en terrorismo, y descendió al sepulcro satisfecho de que no era necesaria su presencia sobre la faz de la tierra para afligir a la humanidad. Conjurado el peligro, quedó la alarma, porque faltaba la seguridad de que, efectivamente, se había conjurado el peligro. Por abortiva que sea, ninguna reforma fracasa, ninguna revolución se pierde por completo. Malogradas y borradas sus conquistas, siempre subsiste un residuo. El movimiento retorna como el péndulo, por el mismo contragolpe de la reacción, y las leyes de reforma, rayadas, nulificadas en los códigos, eran todo menos que letra muerta en la conciencia política. Tanto era así que al inaugurarse el nuevo Congreso, integrado por eclesiásticos y conservadores cuidadosamente seleccionados entre la porción escogida, uno de sus propios ministros dio lectura a un memorial defendiendo el derecho del Estado al patronato. Se supuso que, distraído, había escogido por equivocación un documento traspapelado por su predecesor, pero lejos de desdecirse, el ministro siguió en el error y abogó por la reforma de la prensa. Poco después, un escándalo público suscitó el problema de la exclaustración al realizarse en pleno centro de la ciudad el rapto de una monja, en presencia de una muchedumbre de simpatizantes y con los aplausos de una porción mal escogida de la misma prensa conservadora. Los pródromos del relapso brotaban, con la agravante de suscitar menos alarma que antes. Casi se normalizaron, y hasta el fuelle que tan fuerte había soplado contra el reformador convino, al comentar el secuestro, que no había cerradura lo suficientemente fuerte para detener el progreso del mundo. No se podía negar que el cometa ominoso había sembrado, cuando menos, la confusión en su trayectoria. Pero a los conservadores inquietos siempre les quedaba Santana, ilustrado por la experiencia de su colega de lo impracticable, pero no por la suya de lo factible. El presidente dio una vuelta brusca hacia la derecha, sobrecargando su gobierno de garantías regresivas, reacción que provocó complicaciones más graves y dificultades imprevistas. Conservadores y liberales se habían identificado desde la implantación de la República con dos sistemas administrativos, centralismo y federalismo, buscando ambos el control efectivo del país, los primeros por medio de un mecanismo centralizado, los últimos mediante la autonomía local, en una federación floja, favorable a la independencia efectiva de los estados, sistemas que interesaban mucho más a los políticos que las reformas sociales, porque correspondían a las condiciones amorfas del país y garantizaban, aparentemente, el desarrollo ulterior de la nación. Hasta entonces, el sistema federal, incorporado en la Constitución de 1824, había regido al país sin alteración. Pero Santana, elemento inestable siempre inconforme con lo invariable,
y el Congreso conservador, en previsión de una reacción liberal, incorporaron el centralismo en la Constitución, reformándola ad hoc. El viraje abrupto provocó protestas armadas en algunos estados, despertando todas las fuerzas centrífugas afines al federalismo, y la irritación llegó al colmo en los confines del territorio. En Zacatecas, cuna de Gómez Farías y foco de la Reforma, estalló un conato de rebelión contra el despotismo centralista. Sofocada en sangre, la agitación se extendió al estado limítrofe de Coahuila y de ahí a Texas, donde la tea de la discordia encendió. Además, otro motivo de conflicto con la población extranjera de la frontera. Los colonos norteamericanos volaron a las armas en defensa de la autonomía local, concedida por todos los gobiernos sucesivos de México a los pobladores del territorio, y la mecha incendiaria se transformó rápidamente en la conflagración que terminó con la separación de Texas. La crisis le valió a Santa Anna una evasión marcial de la reforma social, proporcionándole un pretexto para unir al país con la represión de una rebelión que se ostentaba al principio insignificante, pero que terminó en desastre para él y para la nación. En la breve campaña contra los colonos insurrectos, de diciembre de 1835 hasta mayo de 1836, Santa Anna exhibió todas sus aptitudes militares, desde las mejores hasta las peores, y ampliamente en ambos aspectos. Su genio organizador, al movilizar un ejército casi sin recursos y ponerlo en marcha casi sin preparación, su patriotismo, al grabar sus bienes para impulsar la guerra, su tenacidad en las largas marchas a través de los desiertos ardientes del norte, su bizarría en el asalto al Álamo y su servicia al matar a los prisioneros en Goliat, su impericia en la batalla de San Jacinto, donde fue vencido por un enemigo derrotado, su pusilanimidad al caer prisionero, su felonía al aprobar la separación de Texas por un pacto secreto para conseguir su liberación. En todas las fases de la campaña se puso de manifiesto un elemento constante y característico de su actividad. La guerra la dirigió como una empresa personal, y la devoción que demostró en la defensa de la patria solo fue superada por la facilidad con que el caudillo criollo dispuso de su destino, cuando la suerte se volvió adversa. Ajeno todavía a la patria adoptiva, adoleció de la psicología del extranjero, soberano e irresponsable. Y aunque cualquier otro comandante se hubiera desprestigiado irremisiblemente por un descalabro tan funesto, el soldado de fortuna regresó a México en 1837 y se retiró a su finca para recuperarse del desastre y mantenerse en disponibilidad para el próximo. Para la nación, el desastre resultó más grave. La incapacidad del gobierno, que disponía de todos los recursos del país para dominar una rebelión insignificante, puso a descubierto su debilidad y acusó un mal radical con la organización de la República. ¿Cuánto valían esos recursos? Se vio claramente cuando el presidente tuvo que gravar sus propios bienes para levantar un ejército y recurrir a préstamos y expedientes de toda clase para hacer frente a la guerra. La crisis sorprendió al país en su crónica condición de desorganización y miseria, condición que se remontaba a la independencia y a la misma colonia. Formar la nación fue, desde el principio, un imperativo económico y un problema intocable. En 1821, cuando la colonia calificada por Cortés como el territorio más vasto, más rico y más variado en recursos naturales jamás concedido a un solo pueblo, se proclamó independiente. La nación entró en posesión de su patrimonio y con 3 siglos de explotación sistemática, sacando la riqueza exportable, prohibiendo la producción indígena, impidiendo el comercio exterior, los recursos naturales habían acabado por ser lo que podía preverse. Descuidados, desorganizados, agotados, eran la miseria de mañana. Las minas, explotadas con exclusión de todas las demás fuentes de riqueza natural, se hallaban casi abandonadas por el escaso rendimiento y la técnica anticuada de extracción. Y a fines del siglo XVIII, la minería había caído en una depresión crónica. La agricultura, en un país cuyo mejor patrimonio era la tierra, era rutinaria y deficiente en manos de los grandes terratenientes que dejaron incultas las extensiones más vastas de sus propiedades por falta de aliciente,
bajo el régimen colonial para explotarlas. El cultivo se limitaba a la necesidad inmediata de una clase que, por ser pobre de iniciativa, resultó en realidad pobre de tierras, y que sólo marchaba con préstamos de la Iglesia. Tanto fue así que el peligro de la quiebra, al pretender la corona controlar las hipotecas, fue uno de los motivos apremiantes que determinaron a los hacendados y a los acreedores eclesiásticos a fomentar la independencia de la colonia. Tierra de secesión. Tampoco la tierra cedió sus recursos a la nación. El comercio y la industria, sistemáticamente sacrificados a los monopolios de la metrópoli, eran, más que rudimentarios, casi inexistentes, y tan nominales al proclamarse la independencia como la independencia misma. Todo estaba por hacerse, en consecuencia, cuando la nueva nación comenzó a constituirse: rehabilitar las minas, desarrollar la agricultura, implantar la industria, fomentar el comercio, construir caminos, crear vías respiratorias a la República. Pero la tarea era irrealizable, porque las clases que se apoderaron de la independencia dieron vida sin sustento a la nueva nación, negándose a toda modificación del orden colonial que amenazara sus privilegios. Se obstinaron en obstruir el progreso del pueblo y en particular sus propios intereses. Su inercia conservadora era ya de por sí antieconómica y contraproducente, y la fuga del capital y del espíritu emprendedor de los españoles privó la plutocracia mexicana tanto de los medios como de la iniciativa para impulsar la reconstrucción del país. El capitalista principal de la nación era el clero, banquero hipotecario, manejando a los latifundistas interesados en las minas, opulento en su propio derecho, rico en bienes raíces, en legados piadosos, en caudales copiosos y en las rentas acumuladas por los siglos, y pobre, proporcionalmente, en espíritu público. El clero no tenía ningún incentivo civil para compartir la responsabilidad de regenerar al país. Inmovilizando la mitad de la riqueza nacional en manos muertas e independientes del Estado, la Iglesia no reconocía razón alguna para contribuir al bien común. Teóricamente asociada al Estado, solo se interesaba en la cosa pública cuando ésta amenazaba sus fueros, y la actitud antisocial de que siempre dio prueba en tales ocasiones, con el apoyo invariable de sus vasallos económicos, demostraba exclusivamente que ese monopolio de los recursos materiales y morales del país constituía el obstáculo más poderoso para la integración de la nación. La nueva nación inició su vida, por lo tanto, pidiendo prestado en el extranjero, y a todas las cargas orgánicas se sumó el gravamen de la deuda exterior, que se acumulaba rápida e improductivamente, porque los fondos se disiparon en cubrir los gastos corrientes del gobierno, siempre insolvente, siempre en apuros y siempre incapaz de aprovechar sus obligaciones. Los empréstitos no realizaron los beneficios que dictaron la deuda, en tanto que las necesidades del crédito facilitaron la infiltración del capital extranjero, la explotación de los recursos naturales por empresas extranjeras y la enajenación de las rentas nacionales. Tampoco fueron estas las únicas penalidades del fracaso orgánico y organizado de las clases responsables del sustento de la nación. En tanto que la mayoría menesterosa de la población se sumía en la miseria, la apatía y la delincuencia, una minoría inquieta se esforzaba por escalar la cima y arrebatar al Estado un medio precario de vivir, competencia que produjo esos desmanes conocidos en México por una palabra acuñada al propósito: la empleomanía. La política prebendaria alcanzó las proporciones de una obsesión nacional, produciendo y reproduciendo aquellos vuelcos periódicos de gobierno, instigados por militares ambiciosos, apoyados por soldados mal pagados y aprovechados por burócratas hambrientos, que perpetuaban la conmoción continua del país y que tal mal nombre valieron a la nación ante los inversionistas extranjeros. La tenacidad del fenómeno, impermeable por la reforma interna, llegó a normalizar la inestabilidad y vino a ser tan familiar que el deterioro del cuerpo social no se relevó hasta que el colapso de la campaña tejana lo puso de manifiesto. Ni siquiera entonces fue generalmente reconocido, porque la opinión pública, manejada por una prensa asalariada al servicio del bando conservador,
se empeñó en echar la culpa lo más lejos posible del hogar. Hacía tiempo que se había previsto el conflicto tejano, problema inminente e inevitable de una vasta franja de territorio fronterizo escasamente poblada, situada entre dos pueblos, uno de los cuales no supo colonizarla, en tanto que el otro avanzaba rápidamente. La naturaleza aborrece el vacío, y el vecino del norte era un pueblo natural, y en tanto que el pueblo del sur no ocupara el territorio, su título legal pesaba menos que un amparo contra la ley de gravedad. De tratarse de derecho, este se resolvía en el derecho de dejar improductiva indefinidamente una amplia extensión de tierra desocupada y feraz. Tarde o temprano, la presión demográfica acabaría con el problema, y reconociendo la fuerza de los hechos, los varios gobiernos de México se apresuraron a legalizarla, aprobando la ocupación de la lejana comarca por los pioneros norteamericanos y asegurando su lealtad con un trato benévolo, con la nacionalización nominal y con un control laxo de su autonomía local. Condiciones fielmente respetadas por ambas partes, pero débiles garantías contra las consecuencias del aislamiento, la dificultad de asimilar a una raza ajena, la proximidad de los colonos a su patria, con fácil acceso a los mercados y a las simpatías de sus paisanos, y su alejamiento de las plazas mexicanas y del gobierno central. Muy de antemano, pues, se había previsto la crisis, pero nada se había hecho, porque nada podía hacerse para evitarla. Y el golpe, no por ser esperado, fue menos duro. Se había previsto y se había aplazado, asimismo, la secesión de México de España, y lo que importaba, históricamente, era el conjunto de circunstancias y la época en que se realizó la ruptura inevitable. La facilidad con que los tejanos consumaron su independencia puso al desnudo la debilidad del gobierno mexicano, y los dueños del poder se afanaron en defenderse desviando el cargo en el sentido contrario, en el sentido fatídico previsto por el conde de Aranda, al señalar a la naciente República del Norte como el poder prepotente destinado a precipitar, tarde o temprano, la desintegración de México. Al igual que sus antepasados, los Borbones mexicanos dieron la advertencia en el cuadrante del norte. La guerra en esta tierra de nadie no se había librado en el vacío, se había librado en los límites y en el temor de un vecino cuya sombra se había extendido sobre el territorio desde la misma independencia. Hidalgo cayó preso, camino a la frontera, buscando auxilio en la república vecina. Un año más tarde, los insurgentes recibieron y rechazaron la oferta de incorporar la colonia a la Unión Norteamericana. Conseguida la liberación independientemente, las relaciones entre los dos pueblos se desarrollaron en el mismo sentido. Aranda había predicho que la expansión de la potencia preponderante se realizaría, sea por propaganda, sea por conquista, y los mexicanos se pusieron en guardia contra ambos peligros. Efectivamente, el primer ministro norteamericano, acreditado ante la República, realizó una labor de propaganda tan asidua en favor de los liberales que resultó persona non grata para los conservadores y fue retirado por haberse metido en la política interior del país. El segundo se hizo odioso a ambos bandos por su obstinación en conseguir, mediante todos los medios a su alcance, intrigas, soborno, salamería y bravatas, y a pesar de repulsas constantes, la venta de Texas y de una faja de la costa californiana. Fue retirado también. Desde entonces se había archivado el problema tejano, pero 6 años más tarde, al estallar la rebelión, no era difícil suponer, pese a la neutralidad del gobierno norteamericano, que ni la iniciación ni el desenlace de la campaña eran espontáneos, y la credulidad creció con la sombra. Al iniciarse la guerra, el gobierno se lanzó a la lucha sin tomar en cuenta los riesgos que entrañaba, pero la previsión se despertó con la derrota y se manifestó con el luto y la alarma nacionales. Las miras del gobierno norteamericano, tan notorias antes de la guerra, se anunciaron más amplias con la separación de Texas. Apenas terminadas las hostilidades, el tercer ministro norteamericano propuso la venta de California y del territorio de Nuevo México, y la oligarquía aprovechó los designios del vecino para su defensa propia. Con el patriotismo se salvaban todos los pecados políticos. Si la guerra de Texas salvó al gobierno de la reforma social, al iniciarse la campaña, mejor provecho los conservadores sacaron aún del desastre.
El comentario más cruel, quizás, y más revelador del estado de la nación fue la conducta de Lorenzo de Zavala, un reformador decepcionado que hizo causa común con los insurrectos, anteponiendo la posibilidad de libertad bajo una bandera extranjera a la certeza de degeneración bajo la suya propia. Era una forma de patriotismo que distaba mucho del concepto convencional y del criterio de la clase dirigente. El suyo, arraigado en el instinto de posesión, se reducía a la integridad territorial, pero bastaba para encubrir la pérdida de Texas con un velo de luto patriótico, arrebujar una república desabrigada en los amplios pliegues de la bandera nacional y fomentar el recelo al vecino hasta convertirlo en una obsesión que no tardó en verificarse. Porque el problema de Texas, a pesar de la derrota, quedó en pie. La República Independiente de Texas, reconocida por los Estados Unidos, pero no por México, que se negó a reconocer el hecho consumado o a ceder sus derechos sobre la provincia irredecta, era demasiado débil para sostener su posición de Estado provisional entre dos vecinos insomnes y se transformó en foco de agitación en ambos lados de la frontera. La tensión se prolongó por 8 años y en 1845 vino la solución inevitable. Los Estados Unidos se anexaron Texas. El gobierno mexicano ya había declarado que dicho paso provocaría la guerra y el problema resuelto, sumamente agravado con el transcurso del tiempo, precipitó una crisis interna y externa, infinitamente más grave que la de 1835, resucitándola y agigantándola. De nada había servido a los Borbones mexicanos la advertencia de 1835. La repetición de la crisis encontró al país tan impreparado como antes, paralizado por la impericia y la miseria endémicas y la inestabilidad indomable, con la agravante de que las grandes potencias, irritadas por las vejaciones a sus nacionales, se impacientaban, y una Francia ya había mandado una expedición punitiva a Veracruz. La misma oligarquía incorregible dirigía el mismo estado anárquico, con el acompañamiento de los mismos pronunciamientos periódicos, revoluciones solo de nombre, que barajaban personas y programas sin tocar los cimientos sociales. El desbarajuste bullicioso, inútil, incesante, denunciaba el burbujeo irreductible de una sociedad sofocada, estancada, cuyos medios de subsistencia, amparados por los organismos parásitos y absorbentes de la Iglesia y del Ejército, se consumían sin provecho para la salud pública. Todavía feudal la agricultura, explotados el comercio, la industria, la minería, por extranjeros que explotaban el país, y con un decenio de desorden acumulando la deuda pasiva, la nación vivía del extranjero, que sostenía sus gobiernos efímeros con los ingresos aduanales siempre más mermados por el servicio de la deuda exterior, mientras que el gobierno mismo servía de única industria nacional para los incontables candidatos al presupuesto que alternaban en el poder y aseguraban en cortos turnos de oportunistas un desgobierno perenne, con un déficit cada vez más insondable, y bajo la carga de una deuda exterior siempre en aumento y una cuenta corriente desde tiempo atrás por daños y perjuicios al extranjero, ocasionada por su funcionamiento turbulento. Tal era la condición normal de la República Mexicana 10 años después de la Guerra de Texas. No obstante, en tales condiciones y en defensa de los derechos ultrajados de la nación, los Arandas de México se lanzaron a la guerra contra los Estados Unidos. Pero les quedaba, como siempre, Santa Anna. Durante aquella década inválida, el caudillo caído se había recuperado poco a poco de la desgracia de 1835, aunque a duras penas y sin rehabilitarse por completo. En 1838 salió de la encerrona en su finca y sacrificó una pierna a la patria, desafiando a los franceses que bombardearon Veracruz para cobrar una indemnización. La patria, agradecida, conservó el miembro. En 1841 se enfiló en un cuartelazo contra el gobierno y subió al poder, como presidente dictador, en hombros de los amotinados y con el apoyo del clero. Pero no tardó en tropezar con la dificultad que derrocaba todos los gobiernos clérigo-militares en turno. Gobernar con el clero resultaba tan difícil como gobernar sin él, y le tocó el turno de pasar por la regular experiencia. El clero, siempre dispuesto a fraguar la revuelta, pero renuente a financiar al gobierno,
le cerró la mano y Santa Anna, abandonado a sus propios recursos, exacerbó la dictadura con la ostentación de la arbitrariedad, la persecución de los contrarios y una orgía de corrupción y despilfarro. En 1843, derribado a su vez, salió del país bajo una turbonada de denuestos, vituperado por todos los bandos que había abrazado, aprovechado y abandonado en turno. Al huir a La Habana, parecía irremisiblemente terminada su carrera política, pero, boyante e insumergible, su buena estrella volvió a brillar entre las nubes que se amontonaban con la anexión de Texas. La crisis le brindaba la oportunidad de otra vuelta patriótica, pero antes de beber el vino, se cauteló contra la Cuba. Siendo a todas luces desesperada una guerra con los Estados Unidos, no valía la pena, no sería bien entendido, más patriótico, asentar un pacto antes de asestar el golpe. En México también se pensaba en parar el golpe, pero la exaltación patriótica vedaba la solución sensata. Santa Anna tuvo más decisión en Cuba y mandó un emisario a Washington con la proposición de vender todo el territorio al norte del Río Grande y del Colorado del oeste por $30 millones. La respuesta era favorable, siempre y cuando las autoridades responsables en México hicieran la oferta, pero como ningún gobierno podía cumplir con la condición y conservar el poder en México, el comisionado propuso que lo más conveniente sería, según su patrón, que los Estados Unidos mandasen una fuerza suficiente al Río Grande y una flotilla a Veracruz antes de descubrirse el pastel. Sobre esta base se llegó a un entendimiento preliminar. Santa Anna convino en negociar a cambio del apoyo norteamericano y comunicó a Washington algunas indicaciones específicas para la maniobra. El entendimiento le aseguraba varias ventajas, facilitando un arreglo satisfactorio en el caso de una derrota, y dejándole las manos libres para emprender las hostilidades en serio mientras le pareciera posible defender el suelo patrio en buena lid. Y de todos modos no pasaba de ser un pacto de caballeros. Pero quedaba todavía un obstáculo que salvar. Todo dependía de su vuelta a México, y en México su crédito estaba tan bajo que tuvo que aprovechar el primer pase, de donde quiera que viniera. El pase le fue facilitado por otro quebrado político, Gómez Farías. Durante esa década mortal, el reformador no se había recuperado de su derrota en 1834, pero tampoco se había dado por vencido. Cuando se ha emprendido y comenzado un cambio social, es necesario no volver los ojos atrás hasta dejarlo completo, ni pararse en poner fuera de combate a las personas que a él se oponen, cualquiera que sea su clase. De lo contrario, se carga con la responsabilidad de los innumerables males de la tentativa que se hace sufrir a un pueblo, y estos no quedan compensados con los bienes que se esperan del éxito. El precepto, formulado por el doctor Mora con ecuanimidad filosófica y sangre fría revolucionaria, era sumamente aplicable al decenio próximo pasado en México. La intransigencia compasiva, la inmisericordia racional de una verdad axiomática estaban más que autorizadas por la experiencia de una sociedad malsana en el intervalo, y sobraba razón para aprovechar la prescripción en 1846. Y Gómez Farías no vaciló en aplicar el remedio. La inminencia de la guerra suscitó y llevó hasta el paroxismo todo el resentimiento inerme, todo el ardor patriótico, la mortificación, la confusión, el espanto y las resoluciones desesperadas de un pueblo consciente, al fin de su mal. La tensión rompió también el agarradero del gobierno centralista, y los elementos estallaron en agitación caótica, y en la confusión reapareció el viejo radical, resuelto a quitar el poder a los incompetentes quebrados que tanto tiempo habían abusado de su autoridad. Demasiado radical para representar más que una minoría, Gómez Farías necesitaba un aliado dotado de reconocido prestigio popular, y tanto faltaban los taumaturgos en 1846 que el único que sabía la receta era Santa Anna. Los riesgos que entrañaban la alianza eran palpables, pero el apremio no permitía la prudencia. Había que jugar el todo por el todo, y el profesional en apuros dio la mano al proscrito en Cuba, que esperaba el momento en que, con las primeras derrotas, se le reconociera indispensable, lo que no tardó en acontecer. En mayo de 1846, ya invadido el norte, Gómez Farías despejó el camino,
colaborando con un pronunciamiento que derrocó al gobierno. En agosto llegó Santa Anna, pasando a través del bloqueo de Veracruz con la venia de Washington, y se puso al frente de la tropa. Y en diciembre el caudillo repatriado tomó también las riendas del gobierno, proclamado presidente por el Congreso, con Gómez Farías en la vicepresidencia. Así resucitó la reforma, a los 12 años de la derrota inicial, encabezada por el mismo equipo mutilado, gracias a una de aquellas combinaciones que sintetizan a una época frente a una invasión incontenible, en un esfuerzo tardío, desesperado y supremo para salvar la integridad nacional. Faltaba Mora, faltaba también la pierna perdida de Santa Anna. También, en el torbellino de la crisis, llegó Juárez por primera vez a la capital de su patria. Corriendo a la deriva hacia la vorágine de la guerra, la bancarrota y la liquidación, ya era tarde para salvar la cosa pública con los remedios sociales, pero sí hizo frente a la emergencia con algunas de las inspiraciones originales del programa, y aunque estas medidas apresuradamente improvisadas distaban mucho de ser el renacer de la reforma, era un refulgir en las tinieblas, una señal de siniestro, que despertaron a los patriotas que entrevieron la luz indistintamente en 1834 y que eran aptos para recibir la revelación plena en 1846. Y Juárez era apto, más que apto, porque si bien conservaba intacta la visión de la reforma, en su vida política aquella década árida resultó también un lapso sin fruto. En el estancamiento de la vida nacional, la imposibilidad de avanzar impuso penalidades inevitables a todos. Nadie era inmune al marasmo, y mucho menos aquellos que más sufrieron del vivir menos, y su reputación ha sufrido algún menoscabo por la parte que tuvo en las miserias comunes de la época. Después del choque con el cura de Loxica, Juárez abandonó sus actividades políticas, dedicándose exclusivamente a las ocupaciones del bufete y a los quehaceres del Instituto de Ciencias y Artes. Pero al cabo de 6 años de encerrona, comenzó a recibir del régimen imperante varios nombramientos que han escandalizado a sus censores y apenado a sus amigos. Uno de sus censores clericales se ha empeñado, con un celo digno de mejor causa, en catalogar las diversas administraciones que le dieron empleo, con el propósito de demostrar la flexibilidad de sus convicciones y de afirmar que el político no era más que uno de los logreros vulgares de la época. Triunfo estadístico. La imputación, tanto más grata a sus malquerientes por ser la única con que se podía tachar su integridad, ha sido agravada por sus amigos que la admitieron con pena, de tal modo que se ha acreditado y acrecentado, hasta convertirse en un reproche completamente desproporcionado a su importancia intrínseca, exagerado por la pasión partidaria que ha colocado tanto a sus defensores como a sus detractores en el mismo plan provinciano, canon de la cuestión en aquel tiempo, y que sigue siendo el verdadero plan de la polémica. Más aparentes que reales, sus inconsecuencias políticas no pasaban de ser someras concesiones a la conveniencia y a la contemporización. Para sobrevivir, el liberal tenía que vivir, motivo vulgar, sin duda, pero bastante imperioso. Si no, para satisfacer a sus censores póstumos, sí para convencer a un abogado indigente, con una clientela de pobres y miembro de un partido desterrado del poder. Nombrado juez de primera instancia en 1841, Juárez prestó servicios a la comunidad con una probidad intachable, que bastaba para convertir el favor político en beneficio público. 2 años más tarde se casó, y el motivo vulgar cobró fuerza y respetabilidad, porque se casó bien, desde el punto de vista social, y mejor todavía desde el punto de vista personal. Su novia era hija de la casa que acogió al muchacho cuando su fuga de Guelatao, y al cabo de 24 años el robo de la oveja le había valido la dicha de su vida. La familia Maza, aunque de origen italiano, se contaba entre los gachupines más respetables de Oaxaca, y la gente de bien recibió el enlace con la misma sencillez que Margarita Maza. La joven pintó a su pretendiente con 2 palabras que ambos hicieron honor: es muy feo, pero muy bueno. Y con esta apreciación le concedió la mano y le entregó el corazón, consciente
de nada más y de nada menos. Bien establecido en la burguesía de provincia por su matrimonio y su situación profesional, el hijo político de don Antonio Maza tenía la obligación de conservar la respetabilidad del nombre, sino del renombre de don Benito Juárez. Todo conspiraba para conciliarlo con el orden imperante, compenetrarlo de sus ventajas y reducirlo, al igual que tantos otros idealistas maduros, al aprecio sensato de lo posible. Un año más tarde fue posible, por ejemplo, aceptar la posición de secretario de gobierno, aunque el gobernador era un satélite de Santana, a la sazón en pleno auge de su dictadura clerical. Cuán comprometedor resultó este ascenso lo demuestra la satisfacción de su censor, que cita en serio su firma en una invitación al descubrimiento de un retrato de Santana en comprobación de su servilidad política. Pero cuando se trató de firmar una orden del gobernador para consignar a los tribunales a quienes se negaba a pagar los diezmos eclesiásticos, Juárez renunció. Poco le perjudicó su independencia. Volvió al foro y a los pocos meses fue nombrado magistrado de la Corte Suprema del Estado. Sin embargo, las concesiones hechas al conformismo, por pocas e insignificantes que fuesen, le hicieron daño. Un decenio de contemporización era adormecedor. La arena sensata atascaba la corriente viva de la fe. El polvo de la rutina enterraba poco a poco su finada juventud. El mismo transcurso del tiempo era una rémora. El hombre maduro había llegado no a la flor de la edad vigorosa y activa, sino a la corpulencia carnal, al pulso lánguido, a la sagacidad gris de los 40, sin justificar la confianza depositada en él hacía tantos años por Miguel Méndez. Liberal constante pero continente, era un hombre sobrio, seguro, casero. La vida conyugal era sedante, la suya era feliz y fecunda. Los niños apretaron los lazos y el padre de familia pasaba por ser un hombre de toda confianza. En 1845 salió electo a la Asamblea Departamental, o sea, a la legislatura del Estado conservadora. Pero ya se aproximaban los tiempos nuevos. Al sobrevenir la guerra en 1846, también en la provincia, los conservadores perdieron el poder. Un motín en Oaxaca, respondiendo al impulso dado por Gómez Farías en el norte, derribó al gobierno del Estado y se creó una administración interina encabezada por 3 liberales de relieve. Juárez era uno de ellos, en honor a sus antecesores, pero su figura salió de medio relieve en la terna, y al nombrar un nuevo gobernador, se postuló a uno de sus colegas que se había mostrado a la vez liberal y activo. Acomodándose a la vida, había sobrevivido, pero no era posible seguir pasándola con impunidad. La guerra lo arrancó de sus contemplaciones, llamándolo fuera de la órbita de su patria chica y echándolo bruscamente en la lucha para la supervivencia nacional. Elegido al Congreso de la Unión, convocado por Santana para hacer frente a la crisis, Juárez llegó a la capital cuando la nación misma arrostraba la prueba de fuego de la invasión extranjera con la preparación de una provincia trazada.